Quisiera, mis hermanos, que siguiéramos con la carta de Pablo a los Gálatas y hemos titulado esta serie Libertad en Cristo. Vamos en el capítulo 3. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a ver desde el versículo 15 hasta el 22. Entonces vamos a ir allí a la palabra de Dios. Vamos a leer, les recuerdo, esta enseñanza la estamos viendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza: la promesa verdadera. Algo que me parece muy interesante es que los estudiosos dicen, y hay personas que se han dedicado exclusivamente a esto, a buscar promesas en la Biblia. Entonces los que han hecho esto, algunos estudiosos, algunos eruditos, algunas editoriales, dicen que hay 3.565 promesas en la Biblia. De hecho, yo tenía una traducción de la Biblia que se llama la Biblia Promesas, y cada una de esas promesas está subrayada, está resaltada. 3.565 promesas. Insisto, hay personas que se han dedicado solo a buscar las promesas en la Biblia para resaltarlas. Y quizá muchos de nosotros en ocasiones nos hemos dedicado a buscar esas promesas para pedirlas, para reclamarlas. Mis hermanos, yo creo que esas promesas son reales. Es más, hasta puede ser que haya más promesas, porque aunque hay promesas explícitas, es decir, Dios dice prometo esto, les voy a dar esto, también es cierto que hay promesas implícitas, es decir, promesas que hasta a veces no se perciben allí a simple vista. Y aparte de eso, yo creería que no solamente están estas promesas, sino que estoy convencido que hay muchas cosas que nosotros ni siquiera podemos alcanzar a entender de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero lo que quiero decir es que aunque yo personalmente creo que estas promesas son verdaderas y creería que no hay ningún pecado en ir y buscarlas y resaltarlas y estudiarlas y hasta desearlas, quiero decirles, mis hermanos, que realmente la Biblia, más que hablarnos de promesas, nos habla de una promesa. Porque aquí es donde quiero decir para mí lo más importante y el centro de esta enseñanza. Porque a menos que tú y yo tengamos la promesa, la única y verdadera promesa de parte de Dios, no podremos tener ninguna de esas más de 3.000 otras promesas que realmente la Biblia enseña. Quiero ponerles un ejemplo muy claro. Imaginémonos que voy y busco una promesa en la Biblia que habla de sanidad. Y entonces voy y oro y digo: Señor, tú has prometido en tu palabra que tú nos vas a sanar, que si tenemos alguna enfermedad y dolencia podemos clamar a ti, y que si es tu voluntad tú me vas a quitar esa enfermedad. Yo creo que Dios puede, si es su voluntad, obrar en nuestros cuerpos y sanarnos. Yo creo que esas promesas son verdaderas. Yo no creo que sea pecado pedir a Dios por esas cosas. Señor, estoy en un problema y en una dificultad, y tú has prometido que tú nos vas a ayudar en todas las dificultades. Claro, también tú prometes que me vas a guiar por el camino. Si esta dificultad es porque yo me desvío del camino, entonces vuélveme al camino. Yo creo que todas esas promesas son verdaderas, pero ¿de qué me sirve que Dios me sane 1.000.000 de veces el cuerpo? ¿De qué me sirve que Dios me solucione todos los problemas?
Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que es mejor entrar a la vida eterna ciego, cojo, manco, sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo. Es mejor entrar a la vida eterna que completico y con todo y con riquezas irme al infierno. Mis hermanos, la promesa verdadera, diría yo, de la cual cuelgan todas las demás promesas, es la salvación, la vida eterna. Pero esta es la pregunta. ¿Será que realmente esta es la promesa a la que realmente nosotros nos aferramos más en la Biblia? Lo triste es que a veces creemos que Dios nos ha hecho muchas promesas y las ha hecho, pero nos aferramos a ellas olvidándonos de la promesa verdadera. ¿Cuál es la promesa verdadera? Salvación y vida eterna. En muchos lugares te prometen a ti 1000 cosas que pueden ser ciertas según la Biblia, pero lo más triste es que hoy no se está hablando de la promesa verdadera. Porque es más, puedo asegurar, y aquí es donde le he pedido a Dios y he estado orando, y en esta hora vuelvo y le pido a Dios que en su misericordia me permita decir esto con gracia, porque sé que es una de las verdades más difíciles de la palabra, y es entender, mis hermanos, que la promesa que Dios nos ha dado es salvación y vida eterna. Y aunque en muchos lugares se hablan de promesas, aunque en muchos lugares te puedan a ti decir una promesa y decirte que tú debes aferrarte a esa promesa, tristemente en muchos lugares no se han aferrado a la promesa verdadera, que es la salvación y la vida eterna. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos lugares tú pierdes la salvación. Porque en muchos lugares la salvación no es una promesa, es algo que tú te ganas con esfuerzo. Insisto, si hoy estuviera enfermo y tuviera una enfermedad terminal, puede ser que Dios me permita morir de esa enfermedad porque era su propósito y al fin y al cabo me voy al cielo. Y eso realmente no es lo importante. Pero aún así yo sé que yo podría orar para que, si Dios en su gracia tiene misericordia, me sane de esa enfermedad y me dé muchos años más de vida. Hay ejemplos en la Biblia de eso. E insisto, no está mal orar por eso. Pero mis hermanos, ¿cómo puede ser posible que cuando estoy desahuciado por los médicos, entonces digo, yo sé que hay un médico que puede sanar esta enfermedad y descanso y confío en él, pero en la promesa más grande y en la necesidad más grande, salvación y vida eterna, no descansamos y confiamos que esto está en sus manos? Una de las cosas que más me impacta es que muchas veces de las cosas que más dudamos es de la salvación. ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que sí voy al cielo? Cuando tenemos esa duda, la pregunta es ¿por qué? ¿A quién estamos mirando? ¿Al que ya lo hizo por nosotros o a nosotros mismos? Pero si tú y yo hoy entendiéramos, o si lo hemos entendido por gracia, que la salvación es una promesa de Dios y que cuando Él promete algo lo cumple, ¿será que nosotros estaríamos dudando? Es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Por eso, en primer lugar, vamos a ver 3 verdades allí. En primer lugar, quiero que veamos esto tan hermoso, y esto lo veremos en los versículos 15 al 18. Y en primer lugar es la procedencia de la promesa. Mis hermanos, quiero demostrarles por la palabra de Dios que Dios ha prometido esto, que si creemos en Cristo Jesús somos salvos, no por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Él ya hizo. Y que cuando Él nos da esa promesa, Él la cumple. ¿Por qué? Porque es que la promesa no es de Alex. No es Alex el que les está prometiendo que la salvación no se pierde. Es Dios mismo el que lo está prometiendo. La procedencia de la promesa. ¿De dónde procede esta promesa? Algunos han creído que esto procede de Juan Calvino, por eso le han llamado a esto calvinismo. Otros creen que esto procede de Martín Lutero, por eso le han llamado luteranismo. Esto es cristianismo, esto procede de Cristo. Yo hoy no quiero ir a Lutero, a Calvino, a la Reforma Protestante del siglo XVI, ni siquiera a la Reforma Protestante o la Nueva Reforma del siglo XXI. Quiero ir a las Escrituras y que veamos a través de la palabra de Dios que la promesa que Dios mismo ha hecho es que Él nos da salvación y vida eterna. Esta es una promesa segura. ¿De dónde viene esta promesa? De Dios mismo. ¿Quién la hizo? Dios mismo. Versículo 15, y es hermoso lo que dice allí la palabra de Dios. El apóstol Pablo entonces nos continúa diciendo: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Quiero aclarar aquí que esto es verdad en el siglo I. En este siglo no. ¿Por qué? Pablo dice, esto es un ejemplo de la vida diaria. Esto era un ejemplo de la vida diaria hace 2000 años cuando Pablo escribió esto, casi 2000 años. Hoy no. Hoy usted va y firma un papel y usted no está seguro si de pronto el día de mañana se lo cambian, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy diciendo, mis hermanos? Quiero colocarlos un poco más en contexto. Algunos de nosotros nos tocó, bueno, no, de hecho a mí no me tocó, me refiero a que me tocó la historia. Quizá a algunos de ustedes sí les tocó.
Lo que le digo, para mí esto es mito. Mito en el sentido de que yo no lo he vivido. A mí me han contado que nuestros abuelos daban la palabra y se hacían matar por cumplir la palabra. Lo que digo, eso yo no lo he visto. Al contrario, yo veo es gente que hoy si usted no firma, insiste y va a la notaría y sella, y eso que quién sabe porque le pueden comprar el juez. Eso no es verdad. ¿A alguno de ustedes le tocó esa época donde daban la palabra y era la palabra? Lo que digo, a algunos les tocó, a mí no me tocó. Lo que digo, en esta época uno ya duda de todo mundo. Pero si a los abuelos les tocó, déjenme decirles que hace 2000 años, cuando esto se escribió en la antigüedad, así era. Una persona daba la palabra y se hacía matar por la palabra. Y más cuando se firmaba un acuerdo. Por eso fue que Herodes tuvo que decapitar a Juan el Bautista, porque empeñó su palabra. ¿Qué le dijo a Herodias, a la hija? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino. ¿Qué pidió ella? Obviamente influenciada por la mamá, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué dice este hombre? Le dolió, pero ya había dado su palabra. Así de simple. Cuando allá en Babilonia, el rey de Babilonia hizo un decreto de que todos los judíos iban a morir, ¿qué sucedió? Cuando la reina Esther vino, eso no se podía anular. ¿Qué dijo el rey? Lo único que puedo hacer es otro decreto, que los judíos se defiendan, porque eso ya no se podía anular. Cuando el rey de Babilonia, otro rey, si mal no recuerdo, Darío, ¿cierto? El que le tocó enviar a Daniel al pozo de los leones. ¿Por qué le tocó enviarlo? Porque había un decreto. Y él dijo, yo no puedo revocar esto. Por eso el rey le dice a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre, yo ya no puedo hacer nada. Lo siento en mi alma, pero hay un edicto, hay un decreto y no lo puedo anular. Es imposible. Después de que se decía algo, después que se afirmaba algo y más si había un documento escrito, eso no se anulaba. Iban a la muerte, pero no se anulaba. Insisto, en esta hora, en esta época, eso no es así. Pero en la época de Pablo sí, por eso Pablo le dice a ellos, esto es un ejemplo de la vida diaria. ¿Cuál es ese ejemplo que Pablo quiere mostrarles de la vida diaria? Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que las escrituras no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que en Cristo Jesús, Dios ha empeñado su palabra. Versículo 17. Lo que trato de decir es lo siguiente, dice Pablo. El acuerdo que Dios hizo con Abraham. De hecho, en el idioma original dice el pacto. Y si los hombres en la antigüedad estaban dispuestos a dar su vida por mantener su palabra, pregunto, ¿será que Dios no va a mantener su palabra? ¿Será que Dios es de los que dice una cosa y mañana cambia de parecer? Ay, no, es que a mí me pareció, es que yo me equivoqué. No, mis hermanos, eso puede ocurrir en esta época, pero delante de Dios no. Eso puede ocurrir con nosotros, pero con Dios no. Pablo dice, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Saben qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Dios le hizo una promesa a Abraham y ya la hemos visto en los capítulos anteriores, en los versículos y capítulos anteriores. ¿Cuál fue la promesa? Que le iba a dar un hijo. El apóstol Pablo dice, y ese hijo más que Isaac era Jesucristo. Y ahora Dios nos ha prometido que si creemos en Cristo Jesús somos salvos. ¿Has creído en Cristo Jesús? Eres salvo. Así de simple. De hecho, porque aquí el dilema es, ¿hay que obedecer para ser salvos? No, de ninguna manera. Obedecemos es porque somos salvos. Obedecemos es porque Dios nos cambia nuestro corazón. Y obedecemos es porque Dios nos tiene en sus manos. Pero no para ser salvos, porque si es para ser salvos, les tengo un problema muy grande. Bueno, yo tengo un problema muy grande. Yo no he obedecido perfectamente a Dios. Yo le fallo tantas veces a Dios. Entonces, si la salvación es por la obediencia y se gana con la obediencia, ¿cada cuánto la ganamos y cada cuánto la perdemos? Yo la perdería todos los días. No, pero es que se pierde es por matar. Eso sí, porque eso sí son pecados graves. Yo quiero decir aquí algo y quisiera que me prestaran mucha atención, por favor. Ni siquiera por matar. Ahora, no los estoy mandando a matar. Ahorita voy a aclarar un poco más ese punto. Moisés mató, Dios lo perdonó. David se acostó con la mujer de otro y lo mandó a matar, Dios lo perdonó. David perdió su salvación. Ahora, lo que les digo, no los estoy mandando a matar. De ninguna manera. Es más, yo creería, y estoy convencido de esto, tú y yo no queremos matar a nadie.
Tú y yo solo queremos hacerle bien a las personas. Pero aunque por alguna razón, por algún accidente, por algo que esto sucediera, pregunto, ¿Dios no puede perdonar ese pecado? Absolutamente. Ahora lo que insisto, oro a Dios para que a ninguno de nosotros nos pase eso. Que si matamos a alguien sea de un susto, y eso que ni así. No, de ninguna manera. Pero mis hermanos, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios ha prometido que si creemos en Cristo somos salvos, solo creyendo en Cristo Jesús. Alguna vez alguien me dijo, entonces eso significa que si yo soy salvo, ya soy salvo, entonces yo le puedo ir a enterrarle un cuchillo a otro y yo pensaba, yo le dije a esta persona, ¿eso es lo que usted desea? No, de ninguna manera, pero es que eso es lo que usted está diciendo. No es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy convencido que los hijos de Dios no quieren hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos salvos? ¿Por la obediencia, por lo que tú y yo hacemos? ¿O por lo que Dios prometió? Es lo que está diciendo Pablo. De hecho, Pablo dice, la ley, esta es la pregunta, ¿qué ley obedeció Abraham? Cuando Dios le prometió esto a Abraham, no había ni siquiera ley. La ley vino 430 años más tarde. Esa es la gran realidad, sigue diciendo el versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Por qué fue salvo Abraham? Porque Dios le prometió que iba a ser salvo. Porque somos salvos tú y yo, porque Dios nos promete que si creemos en Cristo somos salvos. Así de simple. Así de simple. Insisto, ya hemos venido viendo, obviamente solo lo estoy repitiendo porque no está en el pasaje, pero Pablo ya lo dijo, porque es que no solamente Dios nos salva, Él nos da su Santo Espíritu para que vivamos en obediencia, pero no somos salvos por lo que tú y yo hacemos, somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Dios lo ha prometido. De hecho, en Números capítulo 23, versículo 19 dice la palabra de Dios, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios lo que promete, lo cumple. Lo que les decía, mis hermanos, en muchos lugares a ustedes les prometen de todo. En muchos lugares a ustedes le dicen, Dios, nadie le va a quitar la bendición. Y esas bendiciones son cosas materiales. Pero la salvación, que es la verdadera bendición, la verdadera promesa, esa sí te la quitan. Esa sí la pierdes. No, mis hermanos, es imposible que la perdamos. Cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, has creído en Cristo, eres salvo. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Es lo que Dios prometió. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Y aquel que es la gloria de Israel, dice el profeta Samuel, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Dios dice hoy una cosa y mañana dice lo mismo, y por los siglos de los siglos dice lo mismo, porque Él no cambia. Él ha prometido que si creemos en Cristo somos salvos. Habacuc capítulo 2 versículo 3, y es hermoso. Esta visión es para un tiempo futuro. Escribe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Lo que Dios promete se cumple. A veces creemos que tarda, pero no, se cumple. Mis hermanos, ¿y qué ha prometido Dios? Salvación y vida eterna. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo en Lucas capítulo 21 versículo 33, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Aquí es importante aclarar este versículo porque algunos lo han malinterpretado. No significa literalmente que el cielo y la tierra van a pasar. De hecho, hay una traducción que dice el cielo y la tierra, que dice, más fácil desaparecerán el cielo y la tierra que yo fallara mi palabra. Porque en un sentido el cielo y la tierra no van a desaparecer. La Biblia en ninguna parte dice eso, es el único versículo. Pero allí lo que Cristo está diciendo es, se acaba primero el cielo y la tierra. Se destruye primero el cielo, se destruye primero la tierra, que yo fallara mi palabra, dijo Cristo Jesús. De hecho, en Romanos capítulo 11, versículo 29, el apóstol Pablo dice, y aquí está hablando de salvación, porque eso quiero aclararlo también, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Cuando Dios ha llamado a una persona a la salvación, cuando Dios ha tomado a una persona en sus manos, mis hermanos, Dios no se cansa. Tú y yo somos los que nos cansamos. Insisto, yo quiero decirlo desde mi propia vida, desde mi propio corazón. Si este caminar cristiano fuera por fuerzas humanas, hace rato hubiera tirado la toalla. Al menos yo, no sé, al menos yo. Porque yo no soy capaz con esto. Ninguno, creo. Estoy convencido. Pero esto está en manos de aquel que no se cansa.
en manos de aquel que no se decepciona, aquel que no se frustra, aquel que no dice, ay, estos me están quedando grandes. Si está en manos de Dios, ¿será que se puede perder? Si está en manos tuyas y mías, por supuesto, pero Dios prometió. Esta es la promesa de Dios. En Tito, capítulo 1, versículo 2, es hermoso lo que dice la palabra de Dios. Esta verdad les da la confianza, Pablo viene hablando de la salvación, de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. La vida eterna. Dice el apóstol Pablo, Dios no miente y Dios se las prometió, han creído en Cristo, son salvos para siempre. Esta frase a mí me encanta. Salvación que se pierde no es salvación. Entonces, ¿de qué fue salvo? Vida eterna que se pierde es una contradicción porque no era vida eterna, era por un ratico. Pero la vida que Dios promete es eterna. La salvación que Dios promete es para siempre. Obviamente si hemos creído en Él. Porque esa es la verdadera diferencia. Entonces, ¿por qué hay gente que se pierde? Porque no ha creído en Él. Pero es que hay gente hasta en iglesias que se pierde. Mis hermanos, es que de apariencias puede vivir cualquiera. Pero que una persona realmente haya creído en Cristo Jesús. Porque es que lo que va a salvar no es una iglesia. Lo que va a salvar no es un lugar, lo que va a salvar no es un pastor, lo que va a salvar no es un título. Lo que nos salva es aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, su salvación, su obra en la cruz por nosotros. De hecho dice Hebreos capítulo 6 versículos 17 y 18, Dios también se comprometió mediante un juramento, y allí está hablando nuevamente de salvación, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Qué está diciendo el escritor a los Hebreos? Si tú has creído en Cristo Jesús, Dios se ha comprometido mediante un juramento, Dios ha jurado, y Dios no es de los que dicen juro y mañana se tuerce. ¿O ustedes creen que Dios es así? Yo creo que no. Versículo 18, así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa, no solamente Dios lo ha prometido, Dios ha jurado. Y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, y está hablando de la salvación, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Qué maravillosa esta verdad. Aquí sí puedo decir, si tú te aferras a esta promesa de que Cristo es tu Salvador, eres salvo. Esta es la promesa que no miente, porque es de parte de Dios. De hecho, y creo que es el punto más importante, el segundo punto que quiero que veamos, y es el cumplimiento de la promesa. Es que no solamente Dios hizo esta promesa, es que ya la cumplió. Es que esa es la gran realidad. Creo que hubiese sido más difícil creer esto hace 3000 años, por ejemplo. Se cree que Abraham vivió hace más o menos unos 3500 años. Porque dice el apóstol Pablo, ya lo vimos, que esta promesa se cumplió realmente ¿en quién fue? En Cristo. ¿Cómo fueron salvos los cristianos del Antiguo Testamento, o los creyentes del Antiguo Testamento mejor? Porque ellos le creyeron a Dios. Cuando usted lee la Biblia, los del Antiguo Testamento, ¿qué creían? Que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Hasta Adán y Eva creyeron eso cuando en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Dios le promete a Eva que de ella iba a nacer un niño. Ella no había tenido hijos. Ella no sabía lo que era ser mamá todavía. Y Dios le dijo que de ella iba a nacer un niño. Obviamente entendemos que ese niño que iba a aplastarle la cabeza al diablo, a la serpiente, es Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario venció y derrotó a los principados y potestades. Y esto es lo más interesante. Ellos creían lo que Dios les decía. Eva, vas a tener un niño. ¿Cuántos tuvo? No sabemos ni cuántos tuvo, dice la palabra de Dios que tuvo hijos e hijas, tuvo muchos. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y tuvo un hijo, pero Pablo dice, ese hijo es Cristo. En el Antiguo Testamento las personas eran salvas por creer que un día vendría un Mesías. Tú y yo no tenemos que esperar que un día venga un Mesías, aunque Él prometió regresar, pero es que Él ya vino. Hace casi 2000 años Él vino a morir en una cruz. Bueno, hace más de 2000 años nació y va a ser casi 2000 años que murió en una cruz por ti y por mí. ¿Cumple Dios sus promesas? Absolutamente. Versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Y aquí viene una parte muy interesante. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios? Parece complicado, pero es muy simple. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: la ley fue añadida más tarde y la ley necesitó un mediador.
Pero ¿qué dice el versículo 20? Y es hermoso. Ahora bien, ¿un mediador es de ayuda? Si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Es increíble. Lo que está diciendo la palabra de Dios es esto. Cuando Dios prometió a Abraham que un día iba a tener un hijo y que a través de ese hijo muchas naciones, muchos pueblos iban a ser bendecidos, que íbamos a recibir la salvación y la vida eterna por creer en ese hijo, Dios no usó de mediador, porque Dios no estaba haciendo un acuerdo, porque Dios no estaba diciendo lo que dijo luego con la ley. Y aquí es donde viene la parte más importante para mí. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Que una cosa es un acuerdo y otra cosa es una promesa. Un acuerdo es cuando dos partes se comprometen, y eso fue lo que sucedió en la ley. Por eso cuando uno va a la ley, por eso lo que preguntaba ahora, si tú y yo vamos a ser salvos por la obediencia, quiero que me muestres un versículo que diga eso en la Biblia. Ni uno solo. De hecho, ni siquiera cuando fue entregada la ley, porque la ley no fue entregada para que las personas fueran salvas. La ley fue entregada para que las personas obedecieran, pero no para que fueran salvas. De hecho, la ley fue un acuerdo. Dios les dice, en esta tierra, obedezcan esto y les va a ir bien. Pero Dios no dice en ninguna parte que la salvación es por obediencia a la ley. Esto es lo más interesante. Por eso cuando Dios dio la promesa de salvación, Él no hizo un acuerdo. Él no dijo, ustedes hacen su parte y yo hago la mía. ¿Alguna vez le han enseñado eso? Yo crecí creyendo eso, que para ser salvo, Dios hacía su parte y yo tenía que hacer mi parte. ¿Alguna vez lo escuchó? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Es que eso es 50-50, dicen algunos. Y vuelvo y lo repito, otros dicen, eso es 99.9% de parte de Dios, 0,1% de parte mía. Dios no hizo ningún acuerdo cuando prometió la salvación. Cuando Dios promete salvación no hace ningún acuerdo, porque es una promesa. Cuando entregó la ley, hizo un acuerdo, porque la ley era, ustedes hacen mi parte y yo hago la mía, porque la ley no era para salvación. La ley es, los llevo a una tierra, si se portan bien, les permito esto, si se portan mal, les doy castigo. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero decir, eso es verdad también en nuestras vidas. Cuando Dios nos salva, pórtate bien y te va a ir bien. Ahora, eso no significa que no hay dificultades. Pero mis hermanos, cuando uno comienza a caminar en obediencia a Dios, Dios es muy generoso y muy bueno con nosotros. Si eres hijo de Dios, pórtate mal y pierdes la salvación. Muéstrenme un versículo que diga eso, no existe. Si eres hijo de Dios y te portas mal, si soy hijo de Dios y me porto mal, ¿qué dice la Biblia? Dios me disciplina, Dios me corrige. Si me tiene que quitar eso que me está desviando, me lo quita. ¿Ven que es muy diferente? Por eso la obediencia no es para ser salvos. Si puedo asegurarles, mis hermanos, la obediencia trae muchos beneficios, absolutamente. Insisto, seamos obedientes y veremos una mano de Dios llena de misericordia y de gracia, aunque cuando somos desobedientes también vemos la mano de Dios llena de misericordia y de gracia. Si nos tiene que dar la pela, nos la da porque nos ama. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Que Dios al que ama, castiga. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué perderíamos la salvación? Cuando esto lo prometió Dios. Y la salvación no es un acuerdo. No, la salvación no es un acuerdo, la ley es un acuerdo. Y creo que aún en esta época Dios nos coloca también acuerdos. Insisto, la palabra de Dios dice que obedezcamos y recibiremos muchas cosas buenas. Insisto, no significa que tampoco va a haber problemas, porque en este mundo va a haber dificultades. Pero la palabra de Dios dice, la salvación no es un acuerdo, la salvación es una promesa. Por eso se recibe por gracia. En Juan capítulo 1, versículo 14, ¿cumple Dios su palabra? De hecho dice la palabra de Dios, Juan 1:14, entonces la palabra. Cumple tanto Dios su palabra, que no solamente Dios habló su palabra, sino que la palabra de Dios, en el idioma original dice el verbo, la palabra, se hizo hombre, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cumple tanto Dios su palabra, que la palabra se hizo hombre. Cumple tanto Dios su palabra, que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Cumple tanto Dios su palabra, que en Romanos capítulo 4, versículo 25, traducción al lenguaje actual dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Cumple tanto Dios su palabra, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en una cruz por ti y por mí. Entonces mi pregunta es, si yo he descansado en Dios, si yo estoy en las manos de Dios, ¿será que me voy a perder?
Ese es el miedo y el terror que le han puesto a tantas personas en su corazón. Por eso es que con esto muchos manipulan. Tienes que diezmar, porque si no estás diezmando, ¿qué? Le estás robando a Dios. Y los ladrones no van a ir al cielo. ¿Pueden ver cómo podemos usar esas cosas para manipular? Pero es lo contrario. Yo le he robado más que eso a Dios, porque yo soy ladrón y adúltero y en mi corazón, y ya lo hemos visto, ¿cierto? Tantas veces. Le fallamos tanto a Dios solo con el pensamiento. Pero mis hermanos, Dios estuvo dispuesto a cumplir tanto su palabra que envió a su Hijo y lo entregó para que muriera por nuestros pecados. Romanos 8:32, que aquí es donde viene esta palabra. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, hay una traducción que dice, si Dios ni siquiera se reservó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo llevó a la cruz por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y en el contexto todo lo demás es salvación. Es la glorificación. Lo que la palabra de Dios dice es esto: mira, si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados, ¿será que ahora que has creído en Él te va a abandonar? ¿Será que ahora no te va a llevar a la gloria eterna donde te ha prometido que te va a llevar? Si para eso fue que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Volviendo a Hebreos, traducción del lenguaje actual, versículo 25 del capítulo 7. Hebreos 7:25 dice, Jesús es uno de los versículos que más amo de la palabra de Dios. Uno, ya saben que amo muchos. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús puede salvar, ¿cuánto? ¿Qué dice el versículo? Jesús te puede salvar y si tú colocas tu parte. Jesús te puede salvar por 8 o 15 días siempre y cuando tú permanezcas. Claro, porque eso también te dice en muchos lugares. Si te sales de aquí, te pierdes, te vas para el infierno. Digo, si te sales de Cristo. Pero cuando Cristo te ha tomado en sus manos, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Jesús puede salvar para siempre. Cuando Cristo salva, salva para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Este es el amor verdadero. Sé que Dios me ama porque entregó a su Hijo para salvarme. ¿Cumple Dios sus promesas? ¿Quién nos dio la promesa? Dios mismo. La cumplió en Jesucristo. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto, y aquí es una verdad hermosa, maravillosa. ¿Quiénes son los receptores de esta promesa? ¿Quiénes son los que pueden recibir esta promesa? ¿Quiénes son los que pueden aferrarse a esta verdad? Yo diría solo una clase de personas: pecadores. Esta promesa es para pecadores. Lo que pasa es que aquí quiero decir algo. Y es que hay 3 clases de pecadores. ¿Sabía usted? ¿Cuáles son esas 3 clases de pecadores? Los pecadores que no saben que son pecadores. Hay personas que no saben que son pecadores. Me estoy refiriendo a personas que ni siquiera conocen el Evangelio, a personas que pueden estar en otras religiones, a personas que no entienden la gravedad del pecado, a personas que no saben que le han fallado a un Dios que es santo, eterno y puro. Hay personas que no saben que son pecadores. Y si algunos de nosotros no sabíamos que éramos pecadores, un día Dios nos dejó ver que éramos pecadores. Y entonces ¿a dónde corrimos? A comprometernos muchas veces, ¿cierto? Pero nos comprometíamos y fallábamos. Hasta que alguien nos llevó a entender que la promesa de Dios es que creamos en Él y somos salvos, a pesar de nuestras fallas. Hay otra clase de pecadores, los pecadores que se niegan a reconocer que son pecadores. Hay gente que es, porque mis hermanos, ¿quién no es pecador? Pero hay gente que dice que no. Esos son pecadores que se niegan a reconocer que son pecadores. Así que ellos no necesitan a Jesucristo, porque aunque son pecadores, bueno, sí lo necesitan, pero ellos no quieren necesitarlo, ellos no quieren reconocer que son pecadores. Y está la tercera clase de pecadores, los pecadores que saben que son pecadores. Espero que entre esos estemos tú y yo. Somos pecadores. Y siempre lo digo y no quisiéramos. Pero aquí, ¿quién puede decir que no es pecador? ¿Hay alguien aquí que no es pecador? De hecho, cuando entendemos esto, hasta entendemos que cuando nace un niño, nace un pecador. Todos somos pecadores. Gloria a Dios, si Dios nos ha llevado a entender que somos pecadores, lo reconocemos, que necesitamos a un Salvador muy grande, al único que nunca pecó.
al único que nunca pecó. Así que, ¿quiénes son los receptores de la promesa? ¿Quiénes pueden recibir esta promesa? Los pecadores que saben que son pecadores y que necesitan a un Salvador. Versículos 21 y 22. Porque Pablo dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Allí viene. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. ¿Por qué Pablo dice que no hay conflicto entre la ley y las promesas de Dios? Porque la ley no fue dada para las promesas. La ley fue dada en un pacto diferente que hizo Dios con el pueblo de Israel, lo que se conoce como el antiguo pacto. Nosotros no estamos en ese pacto, por eso nosotros no somos llamados a obedecer la ley. Y mucha gente dice, entonces podemos matar. No, por supuesto que no, pero es que insisto, y es que ¿qué hijo de Dios quiere matar? Es que esa es la diferencia. Lo que pasa es que hay personas que a veces no alcanzan a dimensionar eso, pero es que la ley dice que no podemos robar, y si ya no estamos bajo la ley podemos robar. No, es que no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos allá para obedecer a Dios. Nosotros descansamos en Dios y Dios mismo nos lleva a la obediencia. De hecho dice, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que tú y yo somos prisioneros ¿de qué? Del pecado. Allí dice que del pecado. Las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Por eso la ley no puede salvar a nadie. Por eso la obediencia no puede salvar a nadie. Porque el que cree que se salva por la obediencia, mis hermanos, vive frustrado. Porque insisto, si la obediencia me salva, ¿cada cuánto pierdo la salvación? Si fallamos tantas veces. Entonces la palabra de Dios dice, es que no hay ningún conflicto entre la ley y la promesa. Por eso ya Pablo nos dijo, es que la ley era solamente hasta que llegara la promesa. La ley era solamente hasta que Cristo llegara. Me encanta esto, porque la libertad la recibimos de Cristo Jesús. Todos somos prisioneros del pecado, solamente hasta que viene Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa cuando viene Cristo Jesús? Tú ya sabes que ni tus fallas te van a llevar al infierno, ni tu obediencia te va a llevar al cielo. ¿Quién es el que te rescató del infierno y te lleva al cielo? ¿Cristo o tú? ¿Cristo o yo? Cristo. De hecho, el salmista entendió esto. David dijo en el Salmo 143, versículo 2. Me encanta, yo creo que es una verdadera oración. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Si hoy Dios nos llamara a juicio y dijera, ok, bueno, entonces si ustedes creen que es por su obediencia, muéstrenme a ver sus obediencias, sus obras. Cuando David entendió esto, dijo, Señor, no me lleves a juicio, porque si esto es así, ante ti nadie es inocente. Señor, delante tuyo nadie puede decir no soy un pecador. Así que por favor no me lleves a juicio. La Biblia dice que va a haber un juicio, porque hoy podemos estar convencidos, confiados, seguros, porque alguien más nos regaló una justicia perfecta, Jesucristo. En Romanos 3:9 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Pablo allí está hablando de que, claro, los judíos. ¿Quiénes eran los judíos en esa época? Los que cumplían la ley. ¿Será que los que, vamos a decirlo de esta manera, lo voy a decir de esta manera, ¿será que los que ya no matan, no roban, no hacen ese tipo de cosas, no adulteran, son fieles a su esposa, son pastores, líderes de iglesia, ¿será que son mejores que los demás? No. ¿Por qué? Porque es que, mis hermanos, puede ser que no mate, no robe y ese tipo de cosas, pero le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios. Tristemente, y tengo que decirlo, y no es el punto, pero aún para las personas que el mundo desecha, hay esperanza. Para el homosexual hay esperanza. Para la prostituta hay esperanza. Para quien sea, porque no somos mejores. No somos mejores. Si Dios no permite que hagamos ciertas cosas es por gracia, pero podríamos ser eso y hasta más. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Estamos en una cultura y yo entiendo eso. Por supuesto, no voy a decir que esto está bien, aclaro. Pero ¿qué pasa con el violador? Que lo maten, que lo linchen. Sí, porque yo también lo merezco. Porque aunque no he violado a nadie, he ofendido al más santo, puro y perfecto. Más bien ruego a Dios que Dios en su gracia nos permita ver que aún ese pecadillo tan pequeño, esa mentirita piadosa no es ninguna piadosa. Al contrario, delante de Dios es tanto pecado lo uno como lo otro.
Que Dios más bien nos guarde tanto de lo grande que vemos, que Dios nos guarde de hacer una cosa de esas, como también que Dios nos guarde de hacer una cosa de esas, como decir una pequeña mentirilla. Porque delante de Dios pecado es pecado. Son los judíos los que guardaban la ley, mejores que los demás, que las personas que no guardan la ley. Ninguno es mejor, para nada, tal como acabamos de demostrar. Pablo dedicó 3 capítulos en demostrar esto. Todos, sean judíos o gentiles, religiosos o no religiosos, sean pastores o no sean pastores, sea, insisto, el que tiene corbata o el que se viste con esqueleto, sea la mujer que se maquilla o no se maquilla, sea la que usa aritos o no usa aritos, están bajo el poder del pecado. Insisto, ¿será que alguien puede decir que no es pecador? En el capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, versículo 32 dice: pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¿Por qué somos pecadores? Para que hoy proclamemos que la salvación es por gracia. Hace poco le hicieron esta pregunta a John MacArthur. Algunos conocen a John MacArthur, creo que es un excelente predicador de la palabra. Un niño de 10 años le dice esta pregunta a John MacArthur: ¿por qué sencillamente Dios no evitó que Adán y Eva pecaran y se ahorró todo este problema? ¿Saben qué le dijo MacArthur? Es la pregunta más importante que pueden hacer. Porque ¿saben por qué Dios, que pudo evitar que Adán y Eva pecaran y ahorrarse todo este problema, ¿saben por qué no lo evitó? Porque esto no es un problema para Dios. Porque Dios dio la solución. De hecho, porque Dios lo que quería era salvar a pecadores. Porque de hecho lo que Dios quería era que personas como tú y como yo, que no merecemos la salvación, vayamos al cielo para proclamar por la eternidad que Dios es bueno, que Dios es lleno de gracia, que Dios es lleno de misericordia. Porque Dios no quiere llevar al cielo a personas que merecen el cielo. Dios quiere llevar al cielo a personas que saben que lo que merecen es el infierno. Porque, mis hermanos, el cielo no se merece. El cielo se recibe por gracia al creer en Cristo Jesús. Por eso, mi pregunta es esta, y yo creo que es muy importante. Si hoy hubiera aquí un pecador que ha vivido sin Cristo y hoy creyera en Cristo, ¿sería salvo? Si hoy viniera el peor pecador del mundo aquí y creyera en Cristo, ¿sería salvo en ese mismo instante? Si hoy viniera el peor pecador aquí y creyera en Cristo y en 5 minutos viniera Cristo, ¿se iría con Cristo? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tú y yo no nos vamos con Cristo? Si somos pecadores igual, pero hemos puesto nuestra confianza en Cristo. ¿O acaso yo soy el peor pecador, creo en Cristo y soy salvo durante los 5 minutos o 10 minutos después? No, mis hermanos, aunque el peor pecador viniera aquí y creyera hoy en Cristo, sería inmediatamente salvo. Inmediatamente salvo, lo creemos. No sentimos gozo, deberíamos alegrarnos con los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Entonces mi pregunta es: ¿quién no es salvo? El que no cree en Cristo. ¿Quién es salvo? El que cree en Cristo. Por eso dice Lucas capítulo 5 versículo 32. Lo dice nuestro Señor Jesucristo: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Yo hoy necesito también arrepentirme. Esta semana no maté, esta semana no robé, pero soy un pecador que necesita reconocer que necesito de Cristo. Hoy, mañana y siempre. Los siguientes 5 minutos y los siguientes 20, 30, 50 años o no sé cuánto Dios me quiera tener en esta vida, todos los días lo necesito, porque mi confianza está puesta en Él. De hecho, aquí quiero terminar con la verdad más importante. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Cuál es el título de esta enseñanza? La promesa verdadera. ¿Cuál es la promesa verdadera? Ser salvos por gracia. Y quiero terminar de esta manera. Si hemos recibido esta promesa, la promesa verdadera, ser salvos, que la salvación no se pierde, ¿será que Dios no nos va a dar todas las demás promesas? Y allí es donde voy. ¿Qué nos ha prometido Dios? Salvación y vida eterna. Pero tras la salvación y la vida eterna nos da su Espíritu. Nos corrige si nos equivocamos, nos levanta si caemos. ¿No son esas promesas? Entonces, si tú eres salvo, verdaderamente salvo, has creído en Cristo Jesús, eres verdaderamente salvo, ¿qué pasa cuando salgas de este lugar? ¿Te vas a ir a matar? La promesa de Dios es que tú eres salvo y ha traído su Santo Espíritu a tu vida para que cuando tú salgas de este lugar salgas gozoso, alegre, de hecho deseando obedecer, no para llegar al cielo, sino porque Dios te regaló el cielo. Aquí es donde viene para mí la parte más importante. Lo más glorioso que yo he visto en mi propia vida y en la vida de todos ustedes y de muchos más
Es ver personas que hoy saben que la salvación no se pierde y no se van a matar. Siguen haciendo el bien para Dios. Personas que hoy entienden que la salvación es por gracia y ahora quieren vivir de todas maneras en obediencia a este Dios que los salvó. Personas que hoy entienden que sus obras no los van a salvar, pero quieren obrar en justicia y en santidad. Esa es la verdadera promesa, porque la promesa es que el que Dios salva, Él lo toma en sus manos y lo corrige y lo disciplina y lo reprende y lo lleva por el camino correcto. Es tanto así que personas que han sido salvas verdaderamente, a veces hasta por un mal entendimiento o por un tiempo de rebeldía, se han ido al mundo, pero tarde o temprano vuelven a los pies de Cristo Jesús porque no se pierden. Algunos de ustedes han sido así. Yo he sido así. Yo muchas veces me he alejado de Dios. ¿Y saben qué hace Dios? Viene y me busca. Yo muchas veces le he fallado a Dios y aún en mis fallas me he alejado, ni oro. Ya no quiero ni congregarme. ¿Y saben qué hace Dios? Va y me busca y vuelve y me trae. Este es un Dios maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Él lo prometió. ¿Has creído esta promesa? Tienes la verdadera promesa. Y si hubiera aquí alguien que no ha creído en Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús y recibirás la promesa verdadera, salvación y vida eterna. ¿Quieres darle gracias a Dios por esta verdad? Padre eterno, tú eres bueno. Gracias por esta promesa que tú le hiciste a Abraham y que se cumplió en Cristo Jesús y que hoy nos la otorgas a nosotros por gracia. Gracias, Padre Celestial, porque hoy entendemos que la salvación no es una obra nuestra, que la salvación no es una obra de nuestras manos, sino que la salvación es una obra de las manos que fueron traspasadas en la cruz del Calvario. Hoy entendemos que nuestra salvación no es una obra de nuestros pies que se conducen en obediencia y santidad, sino una obra de aquellos pies que caminaron en este mundo de manera recta, justa y perfecta y que fueron traspasados en esa cruz para limpiar nuestros pecados. Hoy entendemos que la salvación no es una obra de nuestros esfuerzos o de nuestras capacidades, porque nosotros no podíamos, no éramos capaces, pero tú hiciste lo que prometiste. Tú prometiste un día enviar un Salvador. Tú prometiste un día enviar a alguien que nos rescataría y lo cumpliste. Y no enviaste a cualquiera. Tu mismo Hijo vino a morir en esa cruz por nosotros. Tu mismo Hijo vino a caminar en obediencia, en rectitud y santidad. 33 años de vida perfecta para otorgarnos hoy salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por esta verdad. Gracias, Padre, por regalarnos esta salvación tan grande. Gracias por recordarnos hoy que esto no está en nuestras manos, que tú eres el que nos has tomado en tus manos, que tú eres el que nos sostienes, porque lo prometiste y lo estás cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy ver a la iglesia reunida en este lugar es prueba de que tú salvas, de que tú sostienes, que tú guardas, que tú proteges. Porque lo que has prometido, más que cosas físicas, materiales que también nos das, es llevarnos a la salvación, a la vida eterna, a una realidad por toda la eternidad, en los brazos de aquel que extendió en este mundo sus brazos para morir, pero que ahora nos extiende sus brazos para abrazarnos, para sostenernos en sus manos y guardarnos y llevarnos seguros a la eternidad. Los brazos de Cristo, las manos de Cristo, la salvación de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu iglesia, por tus hermanos, por mis hermanos, por tus hijos. Gracias por la verdad de Cristo. Amén y amén.